En el Sermón de la Montaña, el maestro le dijo a sus discípulos: no piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas, sino a darle todo su valor. Se lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o una coma de la ley. El que suprima un solo de los mandamientos más pequeños y los enseña hacia los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. Dios revoluciona el pensamiento y la conciencia de los seres humanos. Abre nuevos horizontes en el campo del pensamiento y de la interpretación de las leyes que rigen a una sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 18 de marzo, año 2020. Felicidad, felicidad, es un trago de vino por el camino. La felicidad es vivir el cariño como los niños. La felicidad. ¿Cómo manejar y entender la ley de Dios? Lo primero que se le ocurre a uno pensar es que la ley de Dios tiene una base y un fundamento y se llama el amor. Y escoge Dios esa palabra amor porque es una palabra que siempre va a indicar hacer siempre el bien. Las personas que se dejan guiar por el amor hacen mucho bien a una sociedad. Las personas que aman pueden perdonar fácilmente. Las personas que aman se entienden bien con los demás. Las personas que aman entienden las deficiencias de los demás. Las personas que aman se les ocurre buscar alternativas, se les ocurre la paciencia, se les ocurre la prudencia, sencillamente porque entendieron que amar es siempre hacer el bien. La manera como se sintetiza la ley de Dios es amar a Dios, a los demás y a sí mismo. El principio es de orden divino. El efecto es de orden humano. Si el principio es de orden divino y la persona ama tanto a Dios, entiende la sociedad donde vive, procura el bien social, siempre está interesado en servir, en ayudarle a los demás, en practicar la justicia, en ser correcto con las demás personas. El maestro de Nazaret, en ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, enseña cómo observar la ley de Dios, de manera que la práctica de esa ley muestre en qué consiste el pleno cumplimiento de la ley de Dios. Una persona podría preguntarse: ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios? Y al formularse la pregunta, pueden existir grupos divergentes. Habrán personas que dicen: yo me quedo con la ley antigua. Habrá otra persona que diga: yo no perdono ni media porque eso está en la ley. Habrá otra persona que dice: yo no hago estas posibilidades. La comunidad entonces es un buen espacio donde aparece el equilibrio que pueda ser alcanzado y vivido de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que rige una sociedad. El Hijo de Dios le dice a sus discípulos: yo no voy a cambiar la ley, ni la voy a desmeritar, ni voy a decir que Moisés no tenía la razón al enseñar esa ley. Lo que afirma el Maestro exactamente es que vino a darle plenitud y valor a esa ley y enseñarle a un ser humano que no se puede cambiar la ley para buscar un beneficio personal, o no se puede aprovechar de la ley para juzgar injustamente a otra persona, o no se puede valer de la ley para ser una persona corrupta en la sociedad apoyada en la misma ley. La respuesta la tiene Jesús de Nazaret.
a los que criticaban los asuntos de la ley y las comunidades. Hay algo que es bien claro en el pensamiento del maestro. No pueden estar en contra de la ley. Las comunidades no pueden cerrarse a la ley, ni tampoco pueden ser o encerrarse a la observancia de la ley. Al igual que Jesús de Nazaret, deben dar un paso adelante y mostrar en la práctica cuál es el objetivo que tiene la ley, qué es lo que pretende la ley de Dios en la vida de las personas, la práctica perfecta de amar, de servir y de hacer las cosas correctamente. El Papa Francisco lo explicó muy bien en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, un 15 de febrero del año 2015, y decía en esa ocasión el Santo Padre, la lógica de Dios. Hay que trabajar sobre la lógica de Dios. La lógica es que las cosas tengan una razón de ser. La lógica del amor, decía el Papa, que no se basa en el miedo, sino en la libertad y en la caridad, en el celo por la palabra de Dios, en el deseo de recibir la salvación. Lo que Dios quiere es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento mismo de la verdad. Dios lo que pretende es que las personas encuentren su sentido y su razón de ser en una ley que esta es para salvar y no para incomodar a los demás. Cuando Jesús enseña a pensar de una manera diferente, fácilmente se puede tener ejemplos básicos de la Santa Biblia, como la ley decía una cosa, pero la plenitud lleva a otra. Demos un ejemplo. Si la ley del adulterio decía que había que lapidar a un ser humano, el Hijo de Dios dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Si esa es la ley suya, aplíquela. Pero primero piense en usted mismo hasta dónde usted tiene autoridad moral para justiciar a otra persona. La ley del talión que ha existido en la historia de la salvación. El que me la hace me la paga y tendrá que pagar todo lo que hizo. Eso es el sentido, lograr una plenitud de la ley, no apoyarse en la ley para actos corruptos, no disimular las cosas según la ley, no tergiversar el concepto de la ley, no llegar a apretarle tanto la vida a un ser humano que le diga que si usted no cumple con esta ley, entonces usted se condenó. Entonces usted está muy mal, usted ya no tiene posibilidades. Eso no es manejar la ley de Dios. La ley de Dios está basada en el amor, la caridad, la benevolencia y la justicia.